Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Nuestro privilegio es presentar este programa, la bendita palabra de Dios. En estos tiempos de inseguridad, incertidumbre, miedo, confusión, coraje, muchas cosas entran en estos tiempos en nuestra alma, en nuestro corazón. Yo en lo personal, un testimonio personal, muchos conocidos, después muchos familiares contagiados en estos últimos meses con coronavirus. Inclusive mi propia mamá de 81 años de edad y débil hasta que no podía levantarse, pero por la oración y la misericordia de Dios se ha levantado. Gloria sea a mi Dios. Otros familiares no fueron tan afortunados. Una familiar política de parte de mi esposa en sus 50s, una mujer joven, murió de coronavirus después de largo tiempo en el hospital entubada. Otro familiar, un pastor de Chapoacán, pero creció y estudió la prepa aquí en Tamazunchale, Pastor Neftalí, sucumbió al final después de tiempo en el hospital entubado y no pudo resistir. Ha habido casos de personas que salieron, gracias al Señor. Casos de estas personas, gracias a Dios, fueron creyentes y tenemos paz. Ellos pudieron morir teniendo paz frente a la muerte. Sus seres queridos, sus amistades, sus hermanos en Cristo, vieron a esas personas morir y tuvieron paz en sus corazones al ver estos seres queridos ir con el Señor. Pero la pregunta, o lo triste es que muchos no mueren teniendo paz frente a la muerte. Y sus seres queridos al verles ir no tienen paz frente a la muerte de este ser querido. Yo tengo algo especial hoy. Es un folleto que tiene precisamente este título en la forma de una pregunta. ¿Paz frente a la muerte? Es una pregunta. ¿Paz frente a la muerte? Es decir, ¿es posible tener paz frente a la muerte que espera? La muerte espera a todos nosotros. Amigos, hay que prepararnos ya. La muerte viene o por coronavirus, o por otro virus, o otra enfermedad, o otro accidente. Mañana no es prometido para ninguno de nosotros. Hoy es el día de prepararnos. Ahora y hoy es el día de la salvación, dice la palabra de Dios. Este folleto es el testimonio personal de un conocido mío. No está en este mundo ahora. Vamos a explicar leyendo el folleto. Pero él murió teniendo paz frente a la muerte y quiso compartir su mensaje a ti y a mí en 2021 en adelante. Mientras que haya vida, todavía hay esperanza. Voy a leer, solo escucha. Escribe Dennis Potts. En 1985 me enfrenté al reto más grande de mi joven vida pastoral. Mi padre estaba muriéndose de cáncer. Volví de las Filipinas, las Islas Filipinas, donde era misionero, y pasé con él, con su papá, las 2 últimas semanas de su vida. Pasó este tiempo con su papá. Después de su muerte, sabía que tenía que encargarme de su funeral. Y aunque el director de la funeraria me aconsejó no hacerlo, me sentí obligado a hacerlo. Después de esto, decidí que también un día me encargaría del funeral de mi madre. Sabía que ese día llegaría y que era inevitable. Cuando llegó el momento, nuestra familia, nuestros vecinos y amigos vinieron al funeral a presentar sus últimos respetos a esta querida mujer a la que todos amábamos y respetábamos. Sin embargo, ahora
la realidad de la muerte es aún más personal. Mi estado de salud actual es algo o era algo inesperado. Nunca hubiera podido planear algo que estoy viviendo ahora. Tengo lo que se llama atrofia multisistémica o AMS para abreviarlo. Es una enfermedad neurológica muy agresiva que afecta mi cerebelo y que a su vez afecta mi habilidad a hablar, mi equilibrio y mi vejiga, y posiblemente afectará más órganos en los siguientes meses. No es un diagnóstico halagador. Está catalogada como una enfermedad terminal y no tiene cura. Nadie, ninguno de nosotros puede evitar la muerte, porque la Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, y por ser todos nosotros pecadores, todos tenemos que pagar. Este pago, la paga del pecado es muerte. Pero podemos estar preparados y tener paz frente a la muerte. Tengo una solución que trae paz a mi alma, dijo Dennis Potts, todavía en vida. Y a cualquier alma puede traer la paz. En 1968 estaba estudiando en Múnich, Alemania, si es la pronunciación correcta en español, Múnich, Alemania, y antes de volver a los Estados Unidos fui a un concierto de música cristiana. En el concierto se hizo una pregunta que me sacudió como un terremoto. La pregunta fue, si murieras esta noche, ¿sabes por la Biblia, la palabra de Dios, si irías al cielo? ¿Sabes por la palabra de Dios, la Biblia, si irías al cielo si murieras esta noche? Yo sabía que era una persona moral. Sabía que de niño obedecía a mi padre y a mi madre. Y sabía que iba a la iglesia fielmente. Pero no sabía la respuesta a esa pregunta. Nunca había oído esa pregunta antes. Cuando acabó el concierto, pasé adelante para hablar con el hombre que nos había predicado y me dio un folleto semejante a este folleto de versículos bíblicos. Me dio un folleto pequeño repleto de versículos bíblicos. Tal vez tú has recibido este mismo folleto, un folleto semejante en tus días viviendo en este pueblo o en otro pueblo, otro estado. Volví a mi apartamento en Múnich, donde leí una y otra vez el folleto. Según Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este folleto me mostró que era pecador y que la solución de mi problema principal, fundamental, más peligrosa era el regalo de salvación que Dios puede dar al pecador. Todos necesitamos la salvación porque todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Marcos 1:15, ahí Jesucristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Según el Evangelio,
Jesucristo murió para pagar el castigo de nuestros pecados. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, es decir, por cada uno de nosotros, como mi sustituto ahí en la cruz, como tu sustituto. Él murió en mi lugar por mis pecados, Él murió en tu lugar por tus pecados. Gracias a Dios. Jesucristo entonces fue sepultado y resucitó de los muertos para demostrar que podía perdonar a los pecados y darnos la vida eterna. Oh, muchos textos preciosos del libro de Romanos te recomiendo que leas. Romanos 4:25 dice, Jesucristo fue entregado ahí en la cruz por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación, es decir, para ser declarados justos delante de Dios, el juez de toda la tierra, por amor a nuestra fe en su sacrificio a nuestro favor en la cruz. También aquella noche, leyendo el folleto, pude entender que si creía que Cristo murió por mí y si le recibía como mi Salvador, Dios me daba la salvación, el regalo de la vida eterna. Ya vimos que la paga del pecado es la muerte, es lo que merecemos, muerte física y muerte eterna. Pero la dádiva, el regalo gratuito de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, que pagó la paga del pecado, que es la muerte, en nuestro lugar como nuestro sustituto. ¡Qué amor tan grande! ¡Qué regalo tan grande! De tal manera que Jesús puede prometer en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¡Qué promesa! No dice tendrá, no dice quizás, ojalá tendrá. Dice el momento que uno cree en el Salvador y en el Padre amoroso que lo envió a morir en nuestro lugar, dice esa persona al creer tiene vida eterna. Aquel momento de creer nace de nuevo espiritualmente para vida eterna. Y no vendrá, esto habla del juicio venidero, no vendrá a condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús por fe, por nuevo nacimiento, Romanos 8:1. Mas ya ha pasado de muerte espiritual, muerte eterna, a vida espiritual y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito el Evangelio. Buena noticia, buenísima, la mejor noticia para pecadores condenados a la muerte y la muerte eterna. Pero aquí la promesa de vida y vida eterna. Esto nos trae paz frente a la muerte. Dice Dennis Potts, este misionero sigue dando su testimonio personal. Leyendo este folleto bíblico, dice, al final del folleto había unas preguntas penetrantes. Ahora escuchemos. ¿Quieres ir al cielo cuando mueras? ¿Quieres? ¿Es tu deseo en tu corazón escapar la condenación eterna y entrar en la vida eterna? ¿Quieres ir al cielo cuando mueras? ¿Quieres ser salvo de la condenación del infierno, del castigo eterno y llevado a la vida eterna? ¿Quieres ser salvo de tu pecado y de la condenación? Y después, ¿quieres nacer de nuevo? Amigo, tienes el hambre y la sed, es decir, el deseo profundo de vivir una nueva vida, de cambiar, pero de veras, de experimentar vida, de experimentar paz con Dios,
la vida de Dios, que es vida eterna, el amor de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios. ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres comenzar de nuevo? Tener una nueva vida espiritual y eterna. Dice Pastor Potts, leí el famoso versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree. Tan sencillo. Y son las palabras de Jesús. Lee en cualquier Biblia Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él cree, ponga su confianza en Él y lo que hizo por ti, por Él en la cruz. Por ti en la cruz, por mí en la cruz. Creer que su resurrección comprobó que Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo y que está dispuesto a perdonar aún a mis pecados y darme a mí la vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda eternamente, mas tenga vida eterna. A ese punto, yo estaba llorando descontroladamente. El folleto me decía que tenía que arrepentirme de mis pecados y recibir a Jesucristo como mi Salvador y Señor de mi vida personalmente. Y eso fue exactamente lo que hice. Sentí una paz que no había sentido nunca antes. Sintió paz con Dios, reconciliado ya con Dios, y sintió la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es inexplicable. Es el don del amor de Cristo a los que creen en Él como su Salvador personal y le reciben por fe como su Salvador personal. ¿Qué pasaría? Dice el folleto, dice el pastor, ¿qué pasaría si supieras que la muerte te iba a llegar mucho antes de lo que tú esperas? ¿Qué vas a hacer con Cristo Jesús y lo que hizo por ti en la cruz? ¿Lo vas a invitar a venir a tu corazón y en tu vida para perdonarte, para limpiarte, para darte una nueva vida y una vida eterna? ¿O vas a permitir que siga llamando a la puerta de tu corazón y de tu vida, mientras esperas que tu vida religiosa y tus buenas obras satisfagan tu alma? Recuerden, amigos, el que está dando este testimonio personal de haber recibido al Señor Jesucristo y su perdón y su regalo de salvación, dio testimonio al principio diciendo: yo sabía que yo era en su niñez, en su juventud, desde niño, una persona moral que obedecía a mi padre y a mi madre, y que iba a la iglesia fielmente, pero no tenía ninguna idea si fuera cristiano, si fuera salvo, si iba a ir al cielo después de morir, si sus pecados fueron perdonados de veras. No tenía esa paz, esa seguridad. Pero ahora está preguntándote a ti y a mí: ¿vamos a seguir esperando que nuestra vida moral, nuestra vida religiosa, nuestra vida buena y justa satisfaga nuestra alma? Es decir, descansar nuestra fe, nuestra confianza para nuestra salvación y vida eterna en nosotros mismos, siendo pecadores, destituidos de la gloria de Dios y sentenciados a la muerte. Tú vas a ganar tu propia salvación cuando Efesios 2, 8 y 9 dicen:
porque por gracia, es decir, un regalo inmerecido y gratuito, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe delante de Dios. ¿Vas a confiar en lo que la Biblia dice no te salva? Es decir, tus propias buenas obras, aún religiosas. Romanos 3:20 dice, ningún ser humano será justificado por medio de las obras. Ningún ser humano. Entonces la pregunta dice, ¿vas a seguir esperando en lo imposible, lo que nunca va a llegar? Es decir, paz en tu alma, perdón en tu alma, salvación y vida eterna por medio de lo que tú puedes hacer, cuando la Biblia dice no puedes hacer nada para ser salvo. Jesucristo dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta, en este caso de nuestro corazón, de tu vida. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, la palabra de Dios que estamos oyendo en este momento, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón y así de su vida entera, y abre la puerta, Jesús dice, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, como un amigo. Entra en la casa de otro amigo. Aunque fueran enemigos antes, ahora llega y está para paz que entra ahora Jesucristo en tu corazón, para ser tu amigo, para borrar tus pecados, limpiar tus pecados y perdonarlos, amigo. Cristo quiere entrar en tu corazón a través de una invitación personal, abriendo tú la puerta y diciendo, sí, Señor Jesucristo, basta mi vida antigua, mi vida vieja, mi vida anterior en el pecado y rumbo a la perdición. Falta de paz, falta de amor, falta de perdón, falta de vida espiritual, falta de vida eterna. Señor, hoy escucho la voz, tu voz en tu palabra. Yo abro la puerta para que entres y me des tu regalo de la vida eterna y paz con Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te alabo y te agradezco, Señor, que por amor a mi alma, tú tomaste forma humana. Tú viviste una vida perfecta sin pecado y entregaste esta vida perfecta siendo tú Dios, el Hijo eterno de Dios, pero en forma humana. Gracias, Señor, que entregaste tu cuerpo y aún tu sangre en la cruz en pago perfecto por todos mis pecados. Te recibo por fe y te alabo que en este momento me perdonas, me limpias y me das tu regalo de vida eterna, de vida espiritual, de vida nueva, para vivir por ti y para ti de hoy en adelante y llegando a la muerte. Señor, reclamo y recibo tu promesa de vida eterna. Oh Señor, gracias. Toma ahora mi vida. Gracias por esa paz contigo, esa paz que pones en mi corazón. Ahora te seguiré. Te serviré el resto de mi vida conforme a tu voluntad revelada en tu palabra. Soy tuyo, comprado por precio, tu propia sangre, soy tuyo. Y tú eres mío, Salvador Jesús. Alabo tu nombre y recibo a ti y tu perdón y salvación hoy. Dice la palabra de Dios, Romanos 10:13. El predicador testifica, Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Es la promesa de Romanos 10:13. La muerte podría venirte cuando menos lo esperas. Cristo podría venir por los suyos para llevarlos al cielo en cualquier momento. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Desde el punto de vista médico,
No me queda mucho tiempo de vida, testifica Dennis Potts. Pero tengo vida espiritual desde el día en que Cristo vino a mi vida. Estoy listo para cruzar las puertas de los cielos cuando mi Señor me llame a su presencia. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Le pido a Dios que aceptes esta oferta de salvación y que un día te encuentres conmigo en el cielo. Para aquellos de nosotros que somos ya salvos, el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros el día de nuestra salvación es llamado el Consolador. Juan 14:26. Él nos da el consuelo que necesitamos para pasar por tribulaciones como la pérdida de un ser amado. Sin el apoyo de un Padre Celestial amante y mi esposa, no podría haber soportado esta lucha continua ni un solo día. Pero Dios ha sido fiel y me ha ayudado cada día con el dolor y la tristeza interna. La clave de la victoria es Jesucristo. Te ruego que lo consideres a Él, quien es la vida eterna. Entonces tendrás paz frente a la muerte. Y después termina Dennis Potts, y en paréntesis dice el folleto: descansa en paz, Dennis Potts, el 28 de agosto 2016. Amigo, Pastor Potts te preguntó cuando todavía estaba aquí en la tierra: ¿estás preparado para enfrentar la muerte? Y si no, Él te invitó y te invito. Jesucristo mismo te invita a recibirle. Está a la puerta tocando, en la puerta de tu corazón, y solo tienes que creer. Sí, arrepentirte. Ojalá que ya eres arrepentido. Ya no quieres seguir en el pecado. Basta. Ya no quieres seguir rumbo a la perdición eterna. Basta. Sí, Señor Jesús, estoy listo para recibirte por fe. Creyendo, Señor, que tú eres el Salvador y eres mi Salvador, que moriste por todo pecador y todo pecado y moriste por mis pecados. Y Señor, hoy te alabo, te recibo por fe como mi Salvador personal. No es un rezo recibir a Cristo, no es repetir una oración nada más. No es participar en una misa o recibir la hostia. No es tratar de ser mejor persona o tratar de cambiar tu vida. Esto no es recibir a Cristo. Tampoco es una serie de buenas obras para merecer la salvación. No. Amigo, escucha, ser salvo y recibir a Jesucristo es ser guiado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, guiado hasta sentir convicción en tu corazón que no estás bien y no estarás bien en la eternidad si no recibes a Cristo y su perdón, y decides creer que su muerte pagó todo para darte perdón y vida eterna. Y entonces invocándole, clamando a Él y diciéndole: Señor, te recibo por fe y me entrego a ti por fe. Soy tuyo y tú eres mío por toda la eternidad. Bendito Salvador. Entonces, recibiendo a Cristo por fe, tenemos la promesa: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y termino con esto. Si el ladrón en la cruz, crucificado al lado de Jesús, si él se arrepintió y creyó en Cristo y mostró su arrepentimiento y su fe, diciendo a Cristo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si Jesús dijo a aquel criminal, ladrón, condenado: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, entonces muy probablemente tú no has cometido tantas faltas, tantos delitos y tantos pecados, y si Dios le perdonó a él,
y le recibió en la gloria, no te recibirá a ti también. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor para recibirle, será salvo. Y tendrá bendita paz de aquel momento en adelante en esta vida. Y paz frente a la muerte. Que sea así para todos mis televidentes y oyentes de esta palabra de Dios. Que Dios les bendiga en gran manera.